Tardes, mi nombre es Lorena González López y les voy a hablar sobre la modificación de la microbiota bajo diferentes esquemas nutricionales en el adulto joven mexicano. Pues bien, tenemos que desde la aparición de los organismos pluricelulares, los microorganismos han colonizado el cuerpo o las cavidades de este y han coevolucionado o evolucionado a la par, estableciendo relaciones que pueden llegar a ser muy complejas y a las cuales definimos que son simbióticas, es decir, que ambas partes van a salir beneficiadas para poder vivir. Al conjunto de microorganismos que se van a encontrar colonizando estas cavidades, las vamos a denominar como microbiota. Esta microbiota puede llegar a ser muy diversa, dependiendo del tipo de órgano o de cavidad del que estemos hablando. Por ejemplo, no es la misma que vamos a encontrar en el tracto digestivo que vamos a encontrar en la piel o en las fosas nasales. El lugar en donde vamos a encontrar la mayor cantidad de microorganismos va a ser en el intestino delgado o grueso y va a superar el número de células eucariontes que tenemos en el cuerpo en 1 a la 10, es decir, tenemos más bacterias que células en nuestro cuerpo. Pues bien, la adquisición de estos microorganismos no es algo aleatorio, es altamente definido por factores que van a depender del hospedero, pero también del microorganismo. Gracias a este tipo de coevolución y esta relación simbiótica, los microorganismos han realizado funciones biológicas que solamente van a o dependen de ellos para que nosotros podamos sobrevivir. Algunas de ellas se van a referir a la hidrólisis de compuestos que normalmente consumimos en los alimentos, a la síntesis de vitaminas de manera importante como la vitamina K, al establecimiento de condiciones que inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos. Por ejemplo, en el caso particular de la vagina, en donde hay un cambio de pH gracias a los acidófilos que viven ahí para que no haya establecimiento de estos microorganismos que pueden ser dañinos para el hombre. Los cambios en el estilo de vida han alterado la composición genética y la actividad metabólica de los microorganismos residentes, lo que ha llevado a diferentes investigadores pensar si estos cambios metabólicos y en los microorganismos presentes podrían favorecer o no el establecimiento de enfermedades tales como la obesidad o el síndrome de intestino irritable, por ejemplo. Entonces, a este conjunto de desequilibrios microbianos que puede llegar a estar presente por estos cambios de actividad se le va a conocer como disbiosis y es un término que vamos a estar manejando más adelante. En particular, hablando de este esquema, tenemos que en nuestro intestino está la microbiota normal, pero cuando esta microbiota está en desequilibrio, lo cual, como les decía, se denomina disbiosis, podemos llegar a tener alteraciones gastrointestinales, de síndrome no sé, necrótico intestinal, cáncer, entre otras más, cuando es una cuestión local. Cuando son cuestiones distantes, como los microorganismos van a generar metabolitos, van a activar al sistema inmune o van a reconocer patrones moleculares asociados a patógeno, en el caso del sistema inmune también, entonces esto puede llegar a favorecer el establecimiento de ciertas enfermedades como son las cardíacas, las hepáticas. En el caso de las cerebrales se conoce o se sabe que el Parkinson y el Alzheimer podrían estar asociados a la disbiosis, el cáncer de próstata, infecciones de riñones y en particular, y me voy a referir de manera importante, en el caso del páncreas, pues la obesidad y la diabetes. ¿Por qué me voy a referir a estos dos? Me refiero a estos dos porque en el caso de México tenemos que la mayor cantidad de muertes que tenemos por año van a estar relacionadas a enfermedades cardíacas, a diabetes y a tumores malignos. Pero en el caso de la diabetes en particular, tenemos que la cantidad de personas que mueren cada año va a ser bastante importante y esta ha aumentado conforme los años, teniendo en 2016 105.574 muertes por diabetes. Además, tenemos que la encuesta nacional de salud nos refiere que las personas que tienen más de 20 años tienen una prevalencia del 76.6% de obesidad abdominal, lo cual es bastante importante en nuestro país. Podríamos decir que es un problema ya de salud pública. Esta es la razón por la cual
nos interesamos en hacer o investigar un poco más al respecto de este problema, donde tenemos que la microbiota se perturba muy fácilmente por el tipo de alimentación, el uso de antibióticos, la edad, entre otras más. Cuando esta perturbación se mantiene, vamos a tener lo que denominamos disbiosis. Al menos se han reportado 11 enfermedades relacionadas a esta disbiosis, entre las cuales se encuentra la diabetes tipo 2 y la obesidad. Y bueno, sabemos que en nuestro país la pobreza es uno de los problemas más importantes y lo anterior puede llegar a ser un factor muy importante para las modificaciones en la microbiota debido al tipo de alimentación y ser un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades que ya sabemos pueden estar relacionadas con esta disbiosis. Pues bien, la metodología que llevamos a cabo en primer lugar fue un tipo de investigación de campo en donde fuimos a observar diferentes lugares de alimentación como es el puesto callejero de tortas y tacos, fonda, restaurante establecido, de los cuales se buscaron ciertas variables que nos podrían indicar el tipo de alimentación que están siguiendo las personas, como los horarios de apertura y de cierre, costo por comida, el valor nutrimental, esto fue sumamente de apreciación, el tamaño de la porción y el número de personas que estaban en ese lugar. Es importante mencionar que siempre se fue y se buscó a la misma hora en los 3 lugares. Además, se realizó una encuesta. Esta encuesta se realizó a 19 personas, buscando que fuera 50-50% hombres y mujeres, en donde las variables a analizar fueron generalidades de la población de estudio, antecedentes heredofamiliares e historia clínica, factores de riesgo, frecuencia de alimentación por grupo alimenticio y se realizó el análisis de los datos recabados. Pues bien, aquí tenemos en fotografía los lugares en donde nosotros fuimos a hacer esta observación, un puesto callejero de tacos, en donde fueron tacos de guisado, fondas que son caseras, puesto callejero de tortas y finalmente un restaurante que está establecido, ¿no? En este caso tenemos un comparativo aquí de los distintos sitios de alimentación, en donde tenemos que los puestos de tacos, tortas, van a tener un horario mucho más amplio en relación al restaurante establecido o a una fonda casera, en donde los horarios son más cortos, entre 11 y 5 de la tarde y 8 a 10 de la noche. Lo que nos llamó más la atención fue el costo por unidad, que de taco va de 10 pesos y en el restaurante establecido va hasta 120 pesos. Y la presencia de fauna nociva, que nos pareció algo muy importante porque eso nos pone en riesgo de alguna infección gastrointestinal, como la presencia de cucarachas y ratas que fue visto a pleno día, tanto en los puestos de tacos como en los puestos de tortas, y en los restaurantes establecidos pues no se observa, ¿no? En el caso de el valor nutrimental, esto fue muy importante ya que, bueno, vemos que en casi todos los lugares hay una alta proporción de carbohidratos y sabemos que los carbohidratos por su metabolismo después podrían ser guardados en grasas, cuestión que va a favorecer la obesidad. Las porciones de proteínas pues son bajas o a medias y en cuanto a las grasas podemos decir que en la mayor cantidad de puestos vamos a tener que van a ser altas las proporciones de la alimentación. En cuanto a las verduras, semillas y frutas, pues casi ninguno de los lugares va a tener estos presentes, excepto el restaurante establecido en donde vamos a tener un alto contenido de verduras, un alto contenido de semillas y un alto contenido de frutas. En cuanto a la encuesta, y nos vamos a referir primero a las generalidades de la población de estudio, el 53% de la encuesta la contestó el grupo femenino, ¿no? Las mujeres. Y el rango de nuestra población de estudio más importante, que fue de 8 personas, fue entre los 36 y 45 años. En cuanto a la distribución de enfermedades relacionadas por disbiosis, vemos que la más importante que menciona la mayor cantidad de personas fue tanto la diabetes como enfermedades cardiovasculares como obesidad, por lo cual la encuesta de salud, como los esquemas anteriores, pues no son como erróneos, ¿no? En una población tan pequeña de estudio. En cuanto a los trastornos gastrointestinales, nos llamó la atención, la mayor cantidad de personas presenta tanto flatulencias como acidez y diarrea, los que nos haría pensar que
hay un mal manejo del metabolismo de lo que la gente está comiendo, ¿no? Pues bien, otra de las cosas que también favorece la disbiosis es el uso de antibióticos. Es por eso que fue una de las preguntas dentro de la encuesta y vimos que el 84% de las personas la ha utilizado por lo menos una o dos veces al año. Pero algo que nos llama la atención es que un 5% de las personas la han utilizado de 3 a 5 veces al año, lo cual hace que toda la microbiota se vaya y se tenga que restablecer nuevamente. El peso de la población de estudio, de manera importante, vemos que el 42% nos refiere que está dentro de su peso promedio, pero en el caso de algunos kilos por arriba de su peso está un 37% de la población, cosa que es bastante importante. En cuanto al consumo de drogas legales, que también puede ser un factor de riesgo, tenemos que el 54% de las personas consume café y el 25% alcohol, cosas que también pueden modificar la microbiota, o se sabe que pueden modificar la microbiota. En cuanto a la variedad de alimentos, tenemos que la mayor parte de las personas comen lo que hay. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿con qué frecuencia consumimos alimentos en la calle? Y lo que vemos es que la mayor cantidad de personas las consume por lo menos una o dos veces por semana. Y los sitios de consumo preferencial son restaurantes establecidos. Además, la frecuencia de consumo de proteína animal dentro de estas personas es de 3 a 5 veces por semana, lo que nos hace pensar que no es una población de estudio normal, sino es una población de estudio de un estrato socioeconómico medio, porque las proteínas en general en costo son más caras. La frecuencia de consumo de frutas y verduras en casi toda la población de estudio fue todos los días, cosa bastante importante. La frecuencia de harinas, de azúcar, a lo que nos referimos es postres, por ejemplo, fue de 3 a 5 veces por semana. Entonces la gente consume bastante harinas o azúcar, ¿no? Y en el caso del consumo de azúcar o sustituto del mismo, tenemos que el azúcar refinada, tanto la mascabada, fueron como las más importantes. Bueno, con base en todo lo anterior, vamos a concluir que en los pocos resultados obtenidos se puede concluir que para poderse alimentar de manera adecuada y balanceada se requiere una mayor inversión económica. La cantidad de carbohidratos ingerida es directamente proporcional al costo de los alimentos adquiridos. La enfermedad heredofamiliar más común fue la diabetes, seguida de enfermedades cardiovasculares y obesidad. Los trastornos gastrointestinales más comunes fueron la diarrea, la acidez y las flatulencias, y la mayor parte de las personas encuestadas se encuentra dentro de su peso promedio, lo que va de acuerdo al rango de edad de las personas encuestadas de 36 a 45 años. Finalmente, la mayor parte de las personas encuestadas come de una a dos veces en la semana en la calle. La mayor parte come en restaurantes establecidos. Lo que se observa por las frecuencias de alimentación, sobre todo en la proteína animal, es que el estrato socioeconómico de las personas es medio. Consumen proteína animal de 3 a 5 veces a la semana. Finalmente, con esto tenemos perspectivas del trabajo que le falta muchísimo más por avanzar, que es mejorar las encuestas con preguntas más concretas y más enfocadas a la disbiosis. Analizar a fondo los datos obtenidos de la encuesta, por ejemplo, por grupo de edad, ampliar la encuesta a un mayor número de personas y hacer un estudio por colonia y o delegación, obtener muestras biológicas para iniciar el estudio de microbiota ya en laboratorio de manera experimental y analizar las muestras y obtener los datos experimentales. Por su atención, muchas gracias.